a hablar de la planificación como un acto inherente a la propia actividad docente, ¿verdad? O sea, la propia, más que, incluso más que docente, a la actividad de gobierno, ¿sí? También este autor que yo les mencionaba, Carlos Matus, decía algo también bien interesante que es, planifica quien gobierna. Y esta frase que parece tan sencilla, es bastante interesante para analizar, incluso para discutir sobre ella, porque ¿qué significa gobernar, no? ¿Qué significa esto de que solo quien gobierna tiene el poder de planificar, no? Tiene ese permiso, digamos. Y si lo pensamos en el terreno educativo, porque él lo estaba pensando en el terreno económico y social, pero si lo llevamos al terreno educativo, tiene que ver con esto de tener el control, de alguna manera, de las cosas que suceden y que no suceden en el aula. Sea el aula el espacio que nos toque, ¿verdad? Como hablamos recién. No estamos hablando de un espacio físico de 4 paredes con bancos, ¿no? Sino ya estamos hablando de que el aula es ese espacio en el que nos encontramos con otro y que vamos a mediar con ellos en un vínculo educativo gracias a los contenidos, o a través o a partir de los contenidos, ¿sí? Entonces, si planifica quien gobierna, habría una primera decisión que tenemos que tomar, es si queremos gobernar, ¿verdad? Si queremos ser quienes gobernemos lo que sucede o lo que no sucede en ese ámbito de encuentro con los otros, con esos otros que son los estudiantes y que son tan diversos y que provienen de diferentes experiencias educativas anteriores y que tienen un bagaje de conocimiento entre ellos distintos y que no hay uno idéntico al otro, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Que también un poco lo vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. Entonces, cabería preguntarnos esto, ¿verdad? Si realmente nosotros queremos tener ese poder, ese control, o o si vamos a ser rehenes de las circunstancias, es decir, vamos a atender emergentes, vamos a hacer lo que podamos para que los grises estén entretenidos o no embromen o no se vayan de la clase o no falten, ¿verdad? Este, tendríamos que tomar como esas primeras decisiones, ¿no? ¿Desde qué lugar nos vamos a ubicar? Queremos hacernos cargo, estamos dispuestos a hacernos cargo de ese poder, una primera decisión entonces podría ser esta, ¿no? De, bueno, si planifica quien gobierna, ¿qué tanto poder quiero tener sobre lo que sucede o no sucede? ¿Quiero tener, ser quien gobierna o quiero ser gobernado por las circunstancias? ¿Quiero estar atendiendo a emergentes? ¿Quiero que me lleve, digamos, la dinámica de la clase para donde vaya el viento, ¿verdad? Según cómo se dé ese encuentro, según el ánimo de los participantes, según lo que suceda en su entorno, voy a tratar de hacer frente a eso y simplemente sobrevivir, agotarme, estresarme y odiar el trabajo que elegí. Esa es una posibilidad que por supuesto, no es la que aconsejo, o realmente voy a participar de unos encuentros educativos que son productivos para todos, encuentros con otros seres humanos en los que suceden cosas, encuentros con otros, otras personas con las que es posible dialogar. Y esto tiene mucho que ver también con desde dónde nos posicionamos nosotros y dónde posicionamos al otro, ¿verdad? Nuestro interlocutor. Un diálogo supone siempre la presencia de un alguien que toma la palabra y que instala a un interlocutor, le da el rol de interlocutor y eso quiere decir que lo considera como válido para entrar en diálogo con él o con ella, ¿verdad? Y considerar a una persona que como válida, como interlocutor válida para nosotros, es entenderlo en unas mismas condiciones en cuanto a racionalidad, en cuanto a igualdad, ¿verdad? Y en cuanto a derechos, mínimamente. Esto lo dice un autor que se llama Fernando Oneto, que hace un estudio sobre la convivencia en las instituciones y dice que la convivencia democrática se logra cuando entendemos que el sujeto,
con quien trabajamos, con quien entramos en diálogo, es igual a nosotros, igual en esos tres sentidos, en racionalidad, en igualdad y en derechos. Y pensar a una persona que es igual a nosotros en racionalidad, no es pensar que la persona sabe lo mismo que nosotros, de ninguna manera, sino que es pensarlo como un ser inteligente que es capaz de aportar alguna cosa en la construcción de significados en ese diálogo. Es decir, que si estamos hablando de un conocimiento nuevo al que los chicos no han accedido antes, ¿verdad? Vamos a enseñar algún contenido, vamos a poner a disposición de los grises un contenido del que sabemos, tenemos certeza que ellos no tienen un conocimiento previo importante, tal vez algún pseudoconcepto, tal vez una idea, pero no un conocimiento como tal válido, no verlos como que no tienen nada nuevo que decir, sino que lo que ellos puedan decir respecto de eso que no saben, también integrarlo al diálogo para construir juntos el significado o el sentido de ese conocimiento. Por ejemplo, ¿para qué sirve ese conocimiento que me permite explicar del mundo y de mi experiencia en el mundo, etcétera, ¿verdad? Me gustó esa frase que me parece bien interesante este tema porque en estos tiempos que estamos viviendo, el hecho de el desaliento, ¿verdad? El hecho de sentirnos a veces solos en el trabajo que estamos realizando como docentes, sentir que no estamos obteniendo las respuestas que creemos que debemos obtener de las familias, de los estudiantes. Esto a veces puede ubicarnos en un lugar en el que nos sintamos en estado de indefensión, ¿verdad? Em, con, digamos, desprovisto de herramientas para enfrentar las condiciones adversas y demás. Y la planificación tiene mucho que ver con esto porque la planificación nos permite o sea, hacer un trabajo de antelación, ¿verdad? A la propia acción y nos permite prever de alguna manera cómo actuar y qué cosas hacer frente a determinadas circunstancias que podrían ciertamente desestabilizarnos desde el punto de vista de nuestras seguridades como docentes, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante esta frase que tomé, que se plantea como una tarea para quienes no se desalientan, no quieren registrar la historia, sino que quieren construirla. Un poco esto de que les hablaba del gobierno, ¿no? Esto de que planifica quien gobierna. Bueno, ¿qué quiero que suceda? ¿Tener el control o, bueno, como les decía hoy, o ir a ver qué pasa, con qué me esperan hoy los grises, ver qué tanto tengo, llevar alguna cosa para sobrevivir a esa instancia de encuentro con ese otro que ciertamente me interpela, porque las nuevas generaciones tienen esta condición, ¿verdad?, de que siempre nos interpelan. En realidad, todo otro nos interpela. Cualquier otra persona que no somos nosotros nos interpela, nos pone en una situación de que nos preguntemos qué tan válido es lo que sabemos, lo que tenemos para aportar, nuestra palabra, nuestra presencia en el mundo, nuestro poder, un montón de cosas. Entonces, hay que prepararse para ser interpelado, de cierta manera, ¿verdad? Bueno, esta es una actividad interinstitucional porque es una actividad que estamos haciendo en conjunto la Escuela Técnica Superior Paysandú con el Instituto de Formación Docente. Yo estoy por el Instituto de Formación Docente como docente, básicamente, no como directora, ¿verdad? Que es un rol que actualmente ocupo, pero no por eso estoy acá, sino como docente que ha trabajado muchos años en el tema de la planificación y sobre todo de la planificación estratégica situacional y que tiene preparación en el área, ¿sí? Entonces, un poco cómo distribuí las cuestiones de las que quiero conversar con ustedes en cuatro grandes momentos, digamos. Por un lado, los niveles de toma de decisiones, que los vamos a ver medio por arriba, luego la planificación en sí misma, los elementos y demás. Y luego me interesa hablar, que hablemos un poquito de lo que significa el trabajo interdisciplinario, porque en UTU justamente apuntamos a el desarrollo de trabajar
con otros, ¿verdad? Esta cuestión de poner en diálogo las disciplinas, de pensar con otros y de llevar a cabo acciones con otros. Entonces vamos a hablar de esto de la interdisciplinariedad, qué significa, qué quiere decir, qué comprende, qué implica de nosotros y de nuestra disciplina. Y por último, hablar un poquito del proyecto, de cómo trabajar en esta lógica de elaborar proyectos. El proyecto no es un producto que los grises entregan sin más, sino que tiene que ver con una metodología de enseñanza, es una forma de enseñar el trabajar en proyecto. Por eso quería un poco mencionarlo, porque a veces creo que capaz se desestima el contenido de enseñanza que tiene el proyecto. ¿Sí? Bueno, en los niveles de tomas de decisiones ustedes seguramente ya los conocen y han pensado en ellos, pero saben que hay ciertas jerarquías y que lo que nosotros hacemos por último en la clase, que es la actividad, a su vez forma parte de unas decisiones mayores que nos trascienden, ¿verdad? Entonces ahí un poco fui como siguiendo la lógica de qué está por encima de qué, ¿verdad? Y entonces, fíjense que, bueno, por encima de todo está la ley de educación, porque tiene un carácter de ley, y luego las políticas educativas, que son políticas, son planes también, son planificaciones, y son planes que realiza cada gobierno para llevar a cabo durante su periodo de gobierno, justamente, ¿verdad? Son políticas educativas que en general tienen una duración de 5 años, porque bueno, el gobierno que está en el momento a cargo del Estado, de la administración del Estado, piensa en términos del tiempo que va a estar al frente, digamos. Entonces, por lo general, las políticas educativas, que eso es una cuestión que se critica bastante y una cuestión sobre la que se discute porque justamente el hecho de que las políticas educativas tengan una duración de 5 años muchas veces es lo que no permite que, que se vean los logros de ciertas políticas educativas. Si uno está permanentemente cambiando, ¿verdad?, de políticas, bueno, no termina de verse los logros porque ni siquiera alcanza todo el trayecto de una generación por el sistema, ¿sí? Después están los programas oficiales, que ustedes son con los que trabajan, los que enseguida cuando tomamos un grupo vamos a buscar a la página, ¿verdad? A ver bueno, cuál es ese programa, cuáles son las orientaciones, qué es lo que propone como contenido, qué es lo que propone como metodología, eso ya ustedes lo conocen muy bien. Luego está el proyecto de centro. El proyecto de centro es un proyecto que se elabora o que se debe elaborar con la participación de los diferentes actores, ¿sí? A veces es muy difícil hacerlo porque en una escuela como por ejemplo la Técnica Superior Paysandú, en la que hay tantos docentes, es muy difícil lograr un acuerdo con la participación de todos los docentes in situ, ¿verdad? Presentes allí. Entonces, lo que se hace por lo general es que el grupo que está a cargo de la institución, el equipo de gestión o de dirección, recoge de los diferentes colectivos, supongamos, de educación media superior, educación básica, FPB dentro de educación básica, bueno, carreras terciarias, qué sé yo, hace un sondeo de por dónde va a andar la cosa ese año o durante un par de años y con eso elabora el proyecto de centro. El proyecto de centro incluye al proyecto curricular de centro, que es como en qué se va a poner el foco, el énfasis, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos enseñar con mayor urgencia, digamos, en nuestro centro, ¿no? ¿Qué cosas vamos a suponer que se detecta que hay una carencia bien importante en el área? Le voy a decir algo que no es novedad, en el área de la lectoescritura hay una carencia bien importante a nivel de todo el centro, de todas los diferentes niveles de enseñanza y demás. Y bueno, y se decide que todos los proyectos de las diferentes, este, mm, los de los diferentes grupos tengan que ver o toquen en algún sentido este problema, que es un problema que trasciende a todo el centro.
ahí se elabora el proyecto curricular. El proyecto curricular establece objetivos y acciones para atender a esa determinada área deficitaria que se evidenció en la institución. O puede ser más de un área, ¿verdad? Podría ser que el proyecto curricular de centro tenga que ver con el logro de la autonomía de los estudiantes, ¿verdad? Que por esto de la situación en la que estamos, lograr que los estudiantes puedan realizar actividades por sí mismos sin la presencia del docente, ¿verdad? Que puedan administrar sus tiempos, que puedan participar de lo educativo, aunque no estén en el aula física, y ese podría ser un proyecto curricular de centro. Eso va a integrar el proyecto de centro, pero el proyecto de centro tiene otros aspectos como el organizativo, por ejemplo, el de funcionamiento. Entonces ahí aparecen otros actores como los funcionarios, los administrativos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el proyecto de centro es más amplio y su elaboración corresponde al equipo de gestión, recogiendo del resto de los actores. El proyecto curricular de centro lo van a hacer los docentes, que son los que saben sobre lo que los adolescentes, los jóvenes y las jóvenes este, deberían aprender en este desarrollo de su humanidad, ¿no? En este marco del proyecto curricular de centro es que vamos a ubicar el proyecto tecnológico, que va a ser el proyecto que realicen algunos grupos. Por ejemplo, supongamos que en el área de tecnología, de ciclo básico, el área de tecnología recibe ciertos lineamientos de su inspección de pronto, y se reúnen y el inspector le pide que propongan qué se va a trabajar desde el área tecnológica este año en la Escuela Técnica Superior Paysandú. Los profesores de tecnología toman la decisión de por dónde van a andar, digamos, en qué se va a poner el énfasis, y elaboran un proyecto tecnológico que luego bajan al resto de los compañeros o comparten con el resto de los compañeros de otras áreas para que puedan ellos incluir sus contenidos a su vez en ese proyecto tecnológico, porque es una escuela técnica tecnológica. Entonces, los contenidos tienen que tener que ver o tienen que poder servir para explicar en algún sentido conceptos que pertenecen al área de la tecnología. ¿Sí? Entonces, ahí es que aparece el proyecto de los profes de tecnología o los profes, en el caso de los MT y de los MP y BP, el caso de los profesores de los talleres, ¿verdad? Que son los que tienen, digamos, la especificidad por la cual optó el estudiante, ¿no? Si es administración, si es mecánica, automotriz, si es electrotecnia. Después, a partir de eso que ya se conversó a nivel del colectivo de profes, cada profe va a elaborar el plan anual. El plan anual es una elaboración de un profesor, ¿verdad? El docente. Un docente elabora su plan anual. Si la clase tiene 11 profesores, va a haber un proyecto tecnológico y 11 planes anuales. Y ese plan anual, en realidad, va a estar emparentado con el proyecto tecnológico, pero va a recoger, va a ser un pensar antes lo que vamos a priorizar o a jerarquizar como contenidos para poner a disposición de los estudiantes durante este año 2021, por ejemplo, ¿no? Ese es el plan anual. El plan anual a veces, por ejemplo, en este nivel de enseñanza, tal vez no es tan exigente el tema en cuanto a que nos piden el plan anual. Tal vez yo, más o menos pensando en la libreta digital, ¿no? Que lo que pide son más bien unas líneas generales, pero lo que sería como lo aconsejable o lo que estaría bueno sería que pidiera un plan anual como tal, ¿verdad? Porque el plan anual nos obliga a pensar también en términos temporales, a plantearnos objetivos, a plantearnos metodologías de trabajo
a plantearnos diferentes unidades curriculares en el término de un año. Entonces, evidentemente que nos ubica en un lugar de responsabilidad mayor que el poner un par de contenidos, una lista de contenidos allí, como que, bueno, por acá vamos a andar y esto es lo que voy a dar. Pero bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son los logros que pretendés en los chicos? ¿Desde dónde te vas a posicionar? ¿Cuáles son las estrategias que vas a utilizar con mayor frecuencia o que te parecen las más adecuadas y demás? Eso estaría bueno poder saberlo también, ¿no? Porque, o sea, más que saberlo, saberlo uno, quiero decir, ¿no? No que lo sepa otro, no importa, pero uno tenerlo claro, porque a partir de que se encuentra con el grupo de clase y con cada uno de esos individuos, tiene que poder pensar en ese otro, en esos otros, y decir, bueno, ¿cómo es que voy a organizar el trabajo con estos gurises para que de acá salga realmente aprendizajes, sucedan aprendizajes, ¿verdad? Entonces, el plan anual es muy importante. El plan anual, a su vez, se puede subdividir en unidades curriculares, cuando decimos la unidad uno, la unidad 2, la unidad, ¿verdad? Ese tipo de distinciones que hacemos, que depende mucho también de la asignatura, ¿sí? Pero también a veces esas unidades curriculares pueden ser que las hagamos no en consonancia con lo que establece el programa que está colgado en la página, sino que hacemos una distribución que tiene más que ver con la lógica del conocimiento, es decir, voy a enseñar el ser humano en biología y los sistemas, ¿no? Biológicos que integran lo que es un ser humano, ¿no? Un mamífero, demás. Pero antes de eso tengo que enseñar lo que es la diferencia entre los seres vivos y los seres las entidades no vivas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver a veces con una lógica dada por el propio conocimiento. Es decir, cuando me pregunto, bueno, sí, bárbaro, yo voy a enseñar, voy a hablar de mi área, que es la que manejo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a enseñar a analizar oraciones, ¿no? Entonces, de pronto me doy cuenta que no puedo enseñar a analizar oraciones si los grises no tienen claro que hay diferentes clases de palabras y que hay palabras que sirven para nombrar y que hay palabras que sirven y que se han creado para indicar, por ejemplo, los eventos, ¿no? De los que participan determinados agentes, ¿no? Los verbos. Entonces, digo, bueno, no, primero voy a enseñar la clasificación de palabras y luego voy a avanzar hacia la distinción de oraciones y luego voy a analizar oraciones. No voy a empezar con el análisis de oraciones, porque hay unos conocimientos que no están y que son necesarios. Entonces, un poco esa lógica que tiene que ver con el conocimiento propiamente, es lo que me va a llevar a definir las unidades curriculares, que voy a dar primero, que voy a dar después, ¿no? Es eso. Por otro lado, tenemos las secuencias, que también las secuencias tienen que ver con dentro de las unidades, nosotros podemos establecer secuencias de diferentes clases. Por ejemplo, hay secuencias de actividades que vamos a suponer que yo digo, bueno, para que los grises aprendan bien lo que es el verbo, primero voy a hacer una actividad de lectura de diferentes tipos de texto en las que aparecen diferentes formas verbales, unas en presente, otras en pasado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego voy a hacer otra actividad en la que me voy a quedar solo con un tipo de texto y voy a poner el énfasis ahí y voy a ver en qué construcciones participa el verbo, cuáles son sus rasgos de tiempo, etcétera, etcétera. Y esas son una secuencia de actividades. O sea, me propongo trabajar este concepto con muchas actividades, son, no sé, 5 o 6 actividades, solo para el concepto verbo. Eso es una secuencia de actividades. Pero hay otros tipos de secuencias que son secuencias de conceptuales, que es cuando decimos, bueno, voy a trabajar el ser vivo, como les decía hoy. ¿Sí? Pido perdón a los profesores de biología si hay alguno por lo que pueda llegar a decir. Pero bueno, voy a trabajar el ser vivo y para llegar al concepto de ser vivo hay que saber algunas otras cuestiones. Sí, hay que saber
la distinción entre lo vivo y lo no vivo, las funciones vitales, la célula, comunidad o no sé qué, bueno, todo lo que tiene que ver con los conceptos necesarios para llegar a ese concepto final de ser vivo. Eso es una secuencia conceptual. Después, a partir de toda esta organización que hemos hecho, va a estar el plan diario, que el plan diario, bueno, es lo que más frecuentemente creo yo que todos tenemos más claro, porque es, ¿qué voy a hacer hoy, no? Es básicamente responde a esa pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy? Y el plan diario no es que tenemos que poner todos los componentes y eso, porque a veces, ¿qué pasa con la planificación? La gente le dispara, digamos así, quiere sacar el cuerpo, porque lo asocia con un trabajo extra tedioso, ¿verdad? Administrativo, qué sé yo. Y no es para nada un trabajo administrativo, no es eso. Si realmente uno lo piensa con el contenido que tiene y el valor que tiene, en estos términos, como les decía, de planifica quien gobierna, no planificar es ser rehén de las circunstancias. Si lo pensamos desde ahí, nos sentimos casi como que en la obligación de planificar, porque nosotros no queremos ser unos improvisados, no queremos ir a rellenar un tiempo, no queremos ir a pasarla mal y no queremos que el otro la pase mal, porque cuando no hay un plan, cuando no hay un pienso antes, el que está enfrente de mí se da cuenta. Ustedes imagínense que les hubiera enviado el link para conectarse y yo no hubiera planificado esta charla. Ustedes se darían cuenta, ¿verdad? Que yo estoy diciendo lo que me viene, ¿no? Se darían cuenta y se sentirían mal, porque más allá de los epítetos que podría ganarme como chanta, esto, lo otro, fuera de eso que no me interesaría, lo que sí me interesaría es cómo los haría sentir a ustedes, porque yo les estaría diciendo con mi actitud de no planificar este encuentro, les estaría diciendo que ustedes no valen, básicamente. Es decir, los estoy ubicando en un lugar en que no es necesario pensar en ustedes, no merecen la pena pensar en ustedes. Puedo encontrarme con ustedes y decir dos cosas y ya está, pero no, me siento a pensar en qué decir, en cómo organizar el mundo de información que existe sobre el tema. Entonces, como les decía, el hecho de no planificar está devolviendo al otro un concepto que tenemos respecto de él o de ella, ¿verdad? Le estamos diciendo, bueno, en realidad no importa lo que pase entre nosotros hoy. ¿Sí? Porque todos los vínculos entre sujetos, como el vínculo educativo, que es un vínculo entre sujetos, sucede algo entre las personas. Y después, bueno, dentro del plan diario tenemos las adecuaciones curriculares, que esto tiene que ver con las dificultades asociadas a alguna discapacidad, ¿verdad?, que pueda tener alguno de los chiquilines, y tenemos que hacer adecuaciones curriculares. Este tema es todo un tema en sí mismo y si quieren otro día hacemos una charla sobre adecuaciones curriculares, porque acá se me pongo a hablar, se me va el tiempo, ya estoy viendo que son 8:17, es una cosa que no entiendo cómo se pasa tan rápido. Y después la actividad es, bueno, ya no les voy a decir qué, pues, tenemos un plan diario y dentro de ese plan diario tenemos una actividad que llevamos para ese día o dos actividades, depende. Tenemos 1 hora y media de clase, capaz hacemos dos actividades, una de participación activa de los gurises o de taller y otra más teórica, qué sé yo. Bueno, eso depende de cada uno. Esto es más teoría, que tiene que ver con qué es la planificación, para qué me sirve, permite anticipar sucesos, prever situaciones, los dejo ahí que lean porque así sigo. Importante que siempre la planificación tiene que ser coherente con el proyecto de centro, con el proyecto curricular y con las políticas públicas, ¿no? Porque básicamente somos profesionales de la educación pública, entonces tienen que estar ser coherentes, ¿verdad? Cuando digo coherente, quiero decir que si, por ejemplo, se estableció como política pública el trabajar valores como la solidaridad o la inclusión o ese tipo de cosas, que nuestros trabajos, nuestra planificación dé cuenta de que se está teniendo en cuenta justamente esas decisiones que nos rigen, ¿sí? Bien, paso, ya lo habrán leído. Acá una definición de planificar, que es una definición propia.
de más o menos que recoge las diferentes cuestiones que les he ido diciendo. Bueno, y acá me detengo un poquito acá para hablar en cuanto a, porque cuando nosotros planificamos, nos sentamos frente a la computadora, ¿no? O con un cuaderno, lo que sea, como nos haga felices. Nos sentamos frente a la computadora y decimos, bueno, bien, voy a planificar para esta semana. ¿Desde dónde planificamos? ¿Cómo empezar a planificar? ¿Desde dónde partimos? Y hay varias posibilidades. Por eso quería un poco esto conversarlo, ¿no? Podemos partir del contenido del programa. El programa dice la célula, ¿no? Bueno, tomo la célula y digo, bueno, la célula, ¿cómo la voy a trabajar? ¿La voy a trabajar, la voy a agotar esta semana? No, ni de cerca, porque requiere un montón de otros conocimientos que obviamente no se pueden enseñar en 1 o 2 días de clase. Entonces, ¿cuánto tiempo me podrá llevar trabajar la célula? Y tomo ese contenido, ¿no? Y ahí empiezo a pensar. Y bueno, capaz que tomo 3 semanas, en la primera semana voy a hacer esto, la segunda semana puedo utilizar el video tal y acá, o busco, ¿verdad? Y bueno, puedo hacer un trabajito en talleres, pequeños grupos, bla, 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 bueno, etcétera, ¿no? Eso es partir de los contenidos. Tomo el contenido del programa y a partir de ahí empiezo a pensar el resto de los componentes. Este es el contenido, bueno, qué objetivos, qué actividades, qué recursos, ¿sí? ¿Cómo se evalúa eso que voy a enseñar? Si se aprendió o no se aprendió. Otra posibilidad es partir de objetivos, ¿sí? Me planteé esta serie de objetivos, que los gurises aprendan a leer, que aprendan a escribir, que aprendan a expresar sus opiniones en forma oral, qué sé yo, bueno, y eso parto de ese objetivo. Bueno, ¿qué voy a hacer esta semana para avanzar un poco más en este objetivo que tiene que ver con la escritura? Y ahí, bla, 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 planifico, ¿sí? Escribo lo que me viene a la cabeza, o sea, lo que estoy pensando, ¿sí? Después, otras posibilidades a partir de situaciones identificadas como problemáticas, como por ejemplo, bueno, supongamos que en tecnología identificaron como un problema bien importante que ustedes quieren trabajar, los profes de tecnología quieren trabajar la elaboración de modelos y resulta que los grises no tienen el concepto de modelo, no saben lo que es modelo. Ahí hay un problema muy grande, entonces hay que ir un poco para atrás y ver diferentes modelos de cosas, ¿verdad? Y empezar a trabajar con ellos en la construcción de ese concepto para que después ellos puedan saber que lo que están haciendo es un modelo de una cosa que van a construir, que podrían construir luego, ¿verdad? Un pequeño modelo, en escala de algo que después podrían construir, ¿verdad? Entonces ahí eso es partir de una situación identificada como problemática, por ejemplo. Después, otra posibilidad es partir de actividades, es decir, yo voy a trabajar, básicamente quiero trabajar el debate. Entonces, el debate como actividad de trabajo, como una propuesta de trabajo, ¿qué contenidos me habilita a enseñar? Y ahí la lógica de pensamiento nuestra es distinto. Parto de la actividad o tengo, no sé, tengo un crucigrama X que me parece muy valioso, esa es la actividad, resolver el crucigrama. Parto de esa actividad y luego, ¿qué puedo enseñar a partir de ese crucigrama? Y me voy a buscar ahí los contenidos, objetivos, etcétera. ¿Vieron? Van dando cuenta de las lógicas distintas, ¿no? Los diferentes modelos de planificación tienen que ver con estas decisiones anteriores, vieron que les estaba diciendo, ¿verdad? A partir de dónde empezamos a planificar. La planificación basada en objetivos parte de un deber ser, es la planificación que se utilizó en la enseñanza durante todo el siglo XX, es la planificación normativa, parte de un deber ser, es decir, se establecen unos em, logros que tienen que tener que alcanzar los chicos cuando están en sexto de escuela, cuando están en tercero de ciclo básico, cuando están en sexto, ¿verdad? A partir de eso que deberían saber, ¿no? Se planifica. Esa es una planificación basada en objetivos, es la planificación normativa. Otro tipo de planificación es la basada en contenidos, es esto de que hacemos, como que les decía hoy, vemos los contenidos del programa y jerarquizamos cuáles son los contenidos que consideramos que son cuestiones que está bueno que sepan de acuerdo a la etapa en la vida en la que están y la etapa que viene después y demás, ¿sí? Después, la planificación basada en la actividad es esto
que les decía de pensar como en qué tipo de actividades queremos que los grises vivencien, que vamos a poner a disposición de ellos, que vamos a generar, y entonces ahí a partir de ahí, bueno, esas actividades a qué me habilitan. Por ejemplo, las actividades de taller, de discusión, los debates, los estudios de caso, los experimentos en laboratorio, ¿verdad? El trabajo de taller, por ejemplo, en la construcción o en estoy pensando, por ejemplo, en mecánica, ¿verdad? No sé, voy a darles un motor a los grises y que lo desarmen como puedan y revisen y vayan viendo todo lo que encuentran y lo separen. Y luego enseño a partir de esa actividad, bien experiencial, ¿verdad? Bien, una experiencia bien vívida. Ahí después digo, bueno, a ver, ¿qué conocimientos precisamos para explicar qué es cada una de estas partes y por qué está allí, en ese motor, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, es como desde dónde nos posicionamos para pensar nuestras acciones. Bueno, después los elementos de la planificación, básicamente del plan anual, ¿verdad? Objetivos, contenidos, esto creo que no merece mayor explicación. ¿Sí? Como les decía, cuando hacemos el plan anual, somos un poco más, nos detenemos un poco más a pensar cada una de estas cuestiones. Cuando hacemos el plan diario, lo que vamos a hacer en cada clase, y no tenemos tiempo de rellenar todas estas cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que eso que pensamos para el día sea coherente con este plan que pensamos para el año. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntarnos si esa actividad que vamos a poner a disposición de los gurises podría entrar perfectamente dentro de nuestro plan anual, es decir, podría ser ilustrativa de nuestro plan anual. Cualquier persona podría mirar esa actividad y relacionarla con nuestro plan. Eso es una cuestión que tenemos que tener presente, ¿verdad? La coherencia en nuestro hacer y en nuestro discurso. ¿Sí? Luego ahí hice una distinción entre objetivos de enseñanza y aprendizaje por esta razón, porque a veces se confunden y esta confusión es muy importante porque el tema es que cuando nosotros planificamos, teniendo en cuenta o planteando, mejor dicho, cuando nosotros planificamos teniendo en cuenta, planteándonos objetivos de enseñanza, lo que podemos evaluar es la enseñanza. Cuando nosotros nos planificamos teniendo en cuenta objetivos de aprendizaje, lo que podemos evaluar es el aprendizaje. Y acá a veces aparece una confusión. La gente pone, por ejemplo, generar instancias de reflexión sobre la importancia de la función, respiración en los seres vivos. De ahí un objetivo, ¿no? Vieron que puse generar instancias. ¿Quién genera instancias? El docente. Eso es un objetivo de enseñanza. ¿Qué puedo evaluar después? Si lo logré o no lo logré, yo. No si lo logró o no lo logró el alumno. Entonces ahí a veces aparece la incoherencia de que me planteo ese objetivo de enseñanza y luego lo evalúo a los alumnos y digo, no saben nada de respiración. No aprendieron nada de respiración. Bueno, en todo caso, no logré generar esa instancia. Entonces es importante saber qué tipo de objetivo estamos utilizando. Los objetivos de aprendizaje son los que en el FPB se utilizan muy bien porque se utilizan en términos de logros, ¿verdad? En el FPB se establece el logros para la semana y eso da cuenta de objetivos de aprendizaje que los estudiantes logren desarmar, identificar las piezas fundamentales de un motor. Y luego puedo saber si lo logró o no lo logró. Después los contenidos, que un poco a la definición que son, los contenidos son siempre construcciones didácticas. Nosotros podemos convertir cualquier concepto, procedimiento o actitud en un contenido. Lo convertimos nosotros en contenido, no es un contenido por sí mismo. El concepto contenido no existe o sea, es inventado en el campo de las didácticas. Y es inventado para definir el proceso mediante el cual objetivamos el conocimiento.
nosotros no podemos transmitirle el conocimiento a otro como que transmitimos una cosa, ¿verdad? Como que yo le doy un mate a alguien, no le puedo dar a alguien una parte de un conocimiento sobre la célula, ¿verdad? No es algo que puedo darle. Entonces, para que resolver este problema es que se inventó este término contenido. Entonces, contenido es lo que puede ser transmitido, es eso que, digamos, como la materialización de eso otro que es absolutamente abstracto. Entonces, nosotros convertimos en contenido aspectos o rasgos de determinados conceptos. Supongamos que yo estoy trabajando, como hoy les decía, el verbo, entonces tengo el verbo como un gran concepto y dentro del verbo puedo notar que existen otros conceptos que están contenidos, están incluidos en ese concepto de verbo, que puedo convertir en contenidos. Entonces puedo plantear una secuencia, como les decía hoy, y decir, bueno, en la primera clase voy a trabajar el concepto de tiempo. Entonces ahí tengo un contenido, el tiempo en el verbo. En la otra clase voy a trabajar el aspecto del verbo. Entonces ese es otro contenido. O sea, convierto los rasgos del concepto o los atributos conceptuales en algo objetivo, objetivo de objeto, ¿verdad? De objeto, de algo, como algo material que le voy a dar al otro. Que obviamente no se lo doy en la mano, pero que lo pongo a disposición. Y lo pongo a disposición a partir de las actividades que planifiqué. ¿Sí? Después hay actividades, preguntas que yo siempre me hago para saber si la actividad que voy a plantear sirve para algo o no, o va más bien a obstaculizar el aprendizaje, porque puede pasar que tenemos una planificación y tenemos muy claro lo que queremos enseñar y demás, y luego la actividad que elegimos para enseñar eso en realidad es un obstáculo, porque la dificultad que esa actividad este, mm, posee para el estudiante hace que termine no aprendiendo nada o a veces aprendiendo erróneamente, ¿sí? Por eso es muy importante cuestionar las actividades. No me sirve cualquier actividad para cualquier cosa, ¿verdad? No me sirve un crucigrama para enseñar cualquier cosa. No me sirve un taller para enseñar cualquier cosa, no me sirve una clase expositiva para enseñar cualquier cosa. Si estoy enseñando una práctica de laboratorio, no sirve que yo esté hablando frente a la clase de cómo se comprobó que, yo qué sé, que el azúcar es soluble en agua. No me sirve estar explicando. Esas son actividades que es necesario ahí, se requiere una actividad vivencial. La gente tiene que probarlo, tiene que poderlo vivenciar, verlo, experimentar, ¿verdad? Implicarse, que participe todo su existencia, su cuerpo en esa experiencia. Es como las actividades de taller. Nadie puede hacerse mecánico con un tipo enseñándole lo que es un motor para que cómo funciona. Tiene que meter los dedos en la grasa, ¿verdad? En el aceite, desarmar, volver a armar, que se le pierda una pieza, que se vuelva loco buscándola, que sepa que sin esa pieza no va a funcionar el motor, ¿verdad? Tiene que vivirlo. Entonces ahí no todas las actividades nos sirven para todas las cosas. ¿Sí? Y entonces acá llego al otro punto, salgo del punto de planificación y llego al punto que les decía hoy de esto de la interdisciplinariedad. Entonces quería diferenciar entre estas tres cuestiones, ¿no? Estos tres conceptos. Tenemos diferentes formas de poner en diálogo las disciplinas. Por un lado, la multidisciplinariedad, que es una propuesta en la que lo que hacemos es definimos unos objetivos comunes, pero luego cada quien se encarga por su lado de tratar el tema como le parezca, ¿verdad? De acuerdo a su disciplina. Vamos a suponer que nos pusimos en acuerdo que los gurises no saben leer las consignas. Entonces, vamos a trabajar la lectura de consignas. El objetivo es que aprendan a hacer lo que se dice en la consigna. Ese es nuestro objetivo. Entonces, lengua lo trabaja de una forma, matemática de otra, biología de otra, tecnología de otra, cada quien por su lado, como le parece, de acuerdo a su propia disciplina.
¿sí? Eso es la multidisciplinariedad. Son muchas disciplinas trabajando en una misma, para un mismo objetivo. Luego tenemos la interdisciplinariedad, que esto es lo que básicamente prevalece o debería prevalecer en la UTU, en los trabajos de proyectos y demás, que acá cambia la mirada, porque acá es un diálogo, es un trabajar entre las disciplinas. No son varias disciplinas trabajando el mismo objetivo de maneras distintas, sino que somos varios trabajando juntos, ¿sí? Entonces acá en el concepto de interdisciplinariedad aparece este concepto también de interacción, que es lo que un poco sucede con los proyectos de tecnología, que ahora yo puse un ejemplo para que viéramos, que bueno, no sé si está, capaz que desde lo conceptual me pueden corregir ahí porque está, más o menos es un ejemplo que usé una vez hace unos años que era un proyecto de tecnología real de la UTU y que me gustó para hacer la planificación. ¿Tá? Y después la transdisciplinariedad es otra forma de encarar este diálogo entre las disciplinas que lo que tiene de diferente con las otras dos formas es que consideramos que un contenido debe ser trabajado, aunque no pertenezca a ningún campo de conocimiento del que nosotros representamos, ninguna de nuestras disciplinas, pero es importante que se trabaje, porque es un problema, lo que sea. Entonces, nos ponemos a trabajar en eso y luego buscamos qué podemos relacionar de nuestros campos de conocimiento con ese objeto de estudio que es nuevo. ¿Sí? Que no está en el currículo de nadie. Lo atraviesa, por eso se llama transdisciplinariedad. Podría ser, supongamos, en los casos en que se evidencia que hay problemas de relacionamiento entre los grises, que es bastante frecuente, de violencia, lo que sea. Decimos, vamos a trabajar la resolución de conflictos en el aula. No está en el programa de ninguno de nosotros. Entonces, esa resolución de conflictos atraviesa, por eso es transversal, pero vamos a buscar, bueno, desde idioma español, voy a buscar textos que tengan que ver con eso, desde matemática voy a buscar problemas que tengan que ver que puedan tener que ver con eso, qué sé yo, ¿sí? Por ahí un poco. Les expliqué a esto. Y después, ahí me voy a la integración de contenidos para llegar al concepto de proyecto y, bueno, ¿qué refiere la selección de conceptos, procedimientos, actitudes? Bueno, todo esto que veníamos hablando. Y es como ejemplos la elaboración de UDI en el plan FPV, la elaboración de la integración al proyecto de tecnología en ciclo básico y el proyecto interdisciplinario del nivel 2, que no sé cómo le llaman, por eso le puse proyecto interdisciplinario, pero sé que es un proyecto. Ustedes ahí tienen como ejemplos esas formas de integrar contenidos desde una mirada interdisciplinaria. Y ahí el ejemplo de CBT que yo les había dicho es un ejemplo que tomé de hace unos años, que el proyecto de tecnología era la elaboración de hornos solares. Tal vez se acuerda alguno, porque alguno de los que está acá me parece que estaba ese año. Entonces dije, bueno, si el proyecto de tecnología es eso, ¿y en qué núcleo temático lo ubicaron los profesores de tecnología? Lo ubicaron en un núcleo temático que se llamaba Turismo y Sociedad en el marco del año del turismo sustentable. Entonces ahí esos dos datos me los pasaron de tecnología, de ahí de UTU. Yo lo que hice fue después desarrollar el resto, pensar cuál era el contenido vertebrador de ese proyecto, tecnología y sociedad, y qué contenidos se podían integrar al proyecto desde una mirada interdisciplinaria, y ahí eso lo desagregué a criterio propio, ¿verdad? Puse manejos de herramientas, diseño de modelos, utilización de la energía renovable, cálculo y medición, comprensión de consignas, texto instructivo, fuentes de energía, transformación de la energía, evolución de los medios de cocción y calefacción, intervención del hombre en la naturaleza, figuras en 3 dimensiones, texto descriptivo. Si lo que hice fue, bueno, si yo tengo que planificar para que poder estar en coherencia, ser coherente, mi trabajo sea coherente con el proyecto de tecnología, y me empecé a hacer preguntas, bueno, ¿qué cosas podrían trabajar desde las diferentes disciplinas? Y ahí tiré lo que me salió, pero puede haber muchas más, y ustedes que son profes de algunas disciplinas que podrían perfectamente
entrar acá y decir, no, y también se podía trabajar esto otro, y esto otro, y esto otro, sin duda, ¿no? Pero más o menos como quería mostrarles como un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? Lograr diseñar y construir un horno solar funcionalmente útil que respete el medio ambiente. Aparecen varios elementos, porque aparte de el hecho de la construcción en sí misma, está el otro punto que tiene que ver con el funcionamiento, que funcione, y aparte que respete el medio ambiente, o sea que hay bastante tela para cortar ahí si queremos, ¿verdad? Podemos trabajar todo el año con esto y dar muchos, muchos, muchos contenidos. Y luego, cómo se desarrollarían los contenidos específicos se pensarían? Bueno, tendrían que explicitar lo que se espera que el estudiante logre a partir de cada una de las actividades desde las disciplinas. Si yo puse que el texto instructivo es un concepto que podría servirme para trabajar en consonancia con este proyecto de tecnología, acá voy a pensar un objetivo específico que tenga que ver con el aprendizaje de lo que es un texto instructivo, con el aprendizaje de la lectura de un texto instructivo y con el aprendizaje de la escritura de un texto instructivo. Sobre todo la lectura, ¿verdad? Poder seguir unas instrucciones para poder fabricar una cosa, un objeto, en este caso los hornos solares, ¿no? Y ahora, pensando un poco en el nivel 2, bueno, acá si quieren, después me pueden decir lo que les venga en gana, siempre que sea fundamentado. Pensé un poco, bueno, si trabajáramos desde la multidisciplinariedad, desde la interdisciplinariedad y desde la transdisciplinariedad, ¿cómo sería el encare? Pensé un tema cualquiera, es posible que no esté en ningún programa de ustedes, pero bueno, tenía que pensar un tema para ejemplificar y bueno, se me ocurrió ¿no? Tomé el tema impacto ambiental de las actividades económicas en nuestro medio, porque más que nada pensé en la gente de administración, no sé por qué, ¿tá? O que tuvieran que ver con la administración, con turismo, para ese rubro me fui, pero no por nada en particular, sino porque sí, o sí, por algo en particular, porque de mecánica y esas cosas no sé una nada, ¿no? La nada misma. Entonces está. Entonces, bueno, puse como un contenido posible, hay impacto ambiental de las actividades económicas en nuestro medio y cómo lo trabajaríamos nosotros, docentes de ese grupo, si lo trabajamos desde la multidisciplinariedad. Si lo trabajamos desde la multidisciplinariedad, tomamos ese contenido, nos planteamos un objetivo común y después cada uno de nosotros busca desde su especificidad y su metodología cómo abordar ese tema, ¿sí? Por otro lado, si lo trabajamos de manera interdisciplinaria, decidimos entre todos cómo vamos a tratar el tema. Y esto es lo que se hace en el MT o en el MP, porque cuando se propone el abordaje de la enseñanza con el aprendizaje basado en proyectos, lo que se hace es pensar juntos la problematización de algún aspecto de la realidad para que eso dé como resultado la elaboración de un proyecto. Entonces ahí hay un pensar juntos que hace que las disciplinas dialoguen. Por eso yo creo que más que nada a las propuestas de UTU les cabe más la interdisciplinariedad que las otras dos opciones, ¿no? Pero igual las puse las tres. Y después, si lo trabajáramos desde la transdisciplinariedad, establecemos que ese contenido debe atravesar todo el currículum, porque bueno, hay un problema ambiental en el río, qué sé yo, por eso puse un pececito ahí muerto a la orilla. Y no nos importa si está o no está en el currículum, pero bueno, a ver, hay un bruto problema acá en la ciudad de Paysandú con la muerte de los peces a la orilla del río, vamos a abordarlo. Y bueno, y ahí luego nos ponemos a pensar busco en el programa y digo, a ver si hay algún contenido que tenga que ver con el impacto ambiental, ¿sí? Después acá la metodología de enseñanza por proyectos, entonces ahí un poco traté de definirlo muy someramente, ¿no? Decidimos con los estudiantes el tema, a partir del que elaborarán el proyecto con una mirada interdisciplinaria, esto que les decía hoy, ¿verdad? Pensamos con ellos cuál es el tema y qué puede aportar cada disciplina para explicarlo, comprenderlo y comunicarlo. Problematizamos el tema.
Enseñamos a elaborar un proyecto y a defenderlo. Cada disciplina acá trabaja para la consecución del mismo objetivo. Me parece que esto como que es importante que tal vez que quede bien claro. Y no sé si logré expresarlo con la claridad que pretendía, pero la importancia porque yo en el caso, en el ejemplo anterior, yo elegí un contenido, ¿verdad? Y lo puse arbitrariamente, pero básicamente para que la gente participe de un proyecto con una gran motivación, está bueno que sean los propios protagonistas, los participantes, quienes detecten determinado problema de la realidad sobre la que quieren saber o la que desean explicar o en la que quieren intervenir. Y a partir de eso se elabora el proyecto. Y nosotros, los profes, lo que vamos a hacer es ayudarlos a pensar, a definir, a buscar bibliografía, a buscar personas idóneas en el tema que nos puedan dar una explicación, una clase, lo que sea, a buscar, a construir lo que haya que construir. Bueno, nosotros vamos a orientar, ayudar, acompañar, ¿verdad? En ese proceso de ir buscando explicaciones a determinado problema de la realidad, ¿sí? Entonces, ese es el proyecto en sí mismo, es todo ese proceso. Entonces, bueno, ahí puse los componentes de un proyecto, ustedes ya los conocen, el nombre, el objetivo, la justificación, las acciones a realizar, quiénes serán los responsables de las diferentes, a veces se hace un proyecto compartido, ¿verdad? En grupo, digamos, y se dividen las tareas, recursos, cronograma y evaluación. Y una cosa bien importante que les quería decir por proyectos que he visto, por elaboraciones que he visto, que la introducción del proyecto nunca se puede escribir antes de la elaboración del proyecto. Porque la introducción, cuando ustedes ponen en un proyecto una introducción, la introducción da cuenta de con qué me voy a encontrar después. Y es imposible que uno sepa con qué se va a encontrar después antes de hacerlo. Entonces, cuando se le indica a los gurises que vayan escribiendo la introducción, ellos no pueden hacer la introducción, porque tienen que inventar. Y es una dificultad que generalmente causa una sensación de frustración y de desmotivación muy importante en los gurises. Lo digo esto porque trabajé como educadora, ustedes saben, y muchas veces me tocó estar acompañando a chiquilines en esas cuestiones de la elaboración de proyectos y decía, nos pidieron que escribiéramos la introducción. Y yo, ¿cómo vas a escribir la introducción si no existe un proyecto todavía? O sea, la introducción se escribe al final, no solo en los proyectos, en absolutamente cualquier producción intelectual, la introducción es lo último que se escribe, porque la introducción presenta a grandes rasgos con qué nos vamos a encontrar después. Es lo que vende, es lo que tiene que hacer dar ganas de leer el resto. La introducción tiene que tener al menos 3 párrafos y cada uno de esos párrafos va a expresar diferentes cuestiones que van a ser desarrolladas desde primero la elección del tema, va a vender la elección del tema, después va a presentar las diferentes miradas que se hicieron sobre el tema o acciones que se hicieron o intervenciones o lo que sea, y luego va a dejar como ver a grosso modo las conclusiones a las que se arribaron. Esos 3 bloques de información tienen que aparecer en la introducción, puede tener más de 3 párrafos, pero 3 seguro, y esas distinciones tienen que estar, y tiene que ser escrito al final de todo. Quien puede escribir una buena introducción es porque realmente se apropió del proyecto. El que no se apropió del proyecto no puede escribir la introducción, no lo va a lograr. Puede copiar y pegar cosas y demás, pero no va a lograr hacer ese trabajo de escribir la introducción. Gracias y bibliografía.